No, pues sí, definitivamente, qué tiempos aquellos. Me encuentro con Miguel Ángel Mantilla, de verdad, fue un reencuentro. Un reencuentro casual. Casual, muy padre. Y yo decía, no, lo conozco. Y claro que lo conozco porque ya es regidor electo. Entonces, pues, que le caigo, nos saludamos, le pedí su teléfono, le digo, tienes que ir a los conjurados porque hay mucho de qué platicar. A tus órdenes, Miguel Mantilla, siempre. ¿cómo estás? Muy bien, optimista, con ganas de trabajar fuertemente y a tus órdenes. Y sí es cierto, porque le he estado hablando y en 20,000 juntas, ¿eh? Así, es que no sé qué, ahí voy. Y no sé qué, ¿no? Para pedirle sus datos, sus redes sociales. Antes de venir al programa, pues hacemos siempre una información, un trabajo previo. Y entonces, pues, estabas muy ocupado. Pues, ¿qué tanto haces? A ver. Pues mira, desde hace muchos años me ha tocado la tarea de vincularme con diferentes sectores. Y cuando hablo de diferentes sectores, he de platicarte que tuve 450 entrevistas. Ambulantes, líderes religiosos de diferentes iglesias, asociaciones de ambulantes, de mercados, ¿Pero para qué tú? sindicatos. Ahorita en esta chamba, ya. En esta chamba, sí, claro. O sea, tal cual en campaña. En campaña. Para sensibilizarnos. Si verdaderamente Claro. nosotros nos jactamos de hacer un gobierno humanista, pues lo que tienes que hacer es abrir las orejas y escuchar a la gente, ¿no? Claro. Entonces, todo lo que de alguna manera la gente piensa, pide o de alguna manera visualiza de la ciudad, pues definitivamente lo tenemos que pulsar. Y desde hace mucho tiempo, desde las campañas anteriores de Lalo, las de Ana Tere, las de Cárdenas, etcétera, es mi tarea. Ya, metidísimo ahí en el ajo. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Sí, claro. Sí, Y ¿qué es le que, vamos a hacer? tengo, por ejemplo, una imagen muy vivida de Miguel Ángel Mantilla cuando era regidor, ¿no? Tengo el notado, del 96 al 99 con Gabriel Hinojosa. Cuando fue lo de Villa Florida, ¿te acuerdas? Bueno, ¿Cómo olvidarlo, por si usted Dios? no se acuerda, bueno, no éramos unos jovenzuelos, yo estaba en el reporterilla del Chisme Cachetón, y ahí estábamos, ahí bien metidos, con esta expropiación que había hecho Manuel Bartlett, y en donde Gabriel Hinojosa, de alguna manera, el Ayuntamiento de Puebla, en ese entonces, el primero siendo panista de oposición, bueno, pues, ¿no? Ahí se le puso Sansón a las patadas prácticamente, ¿no? Con Manuel Bartlett, y bueno, ahí se armó una gresca en donde hubo videos, bueno, ¿no? Ahí se puso feo la cosa porque nos aventaron a la policía. Y digo nos aventaron porque pues uno Ahí que estamos estaba en el por mitote. ahí estábamos en el mitote, bueno. O sea, no, yo salí con toda la blusa aquí rasgada, todo lleno de... ¿Qué gas era el que nos echaron? Se supone que era el gas mostaza. El gas mostaza. Sí, que bueno, yo creo que tampoco sería el que fuera mostaza, pero Fue finalmente horrible. Era un lacrimógeno acentuado. No, todos con los ojos así llorosos, botados, o sea, ¿no? El presidente municipal, Gabriel Hinojosa, pues ahí se cayó, bueno, se armó un mitote. Sí. Total, que Miguel Mantilla salió con un collarín de ahí. O sea, así saliste ¿no? En la sesión de Cabildo, ¿te acuerdas? A ver, regidor, siéntese. Y ahí vas ahí, ¿no? Y te sentabas porque te fue mal. Sí, es que hubo un previo, incluso. Cuando se da lo de la Villa Florida, yo iba pasando por ahí y con los que me relacionaba de las comisiones y grupos de barrios, ¿sí? Me paran y me dicen, están violentando al ingeniero Ochoa, que era el dueño precisamente de Villaflora. Sí, así es. Entonces nos bajamos y efectivamente Villaflora, ¿verdad? Villaflora. Era Villaflora, perdón. Entonces resulta que pues, no es que se opusiera uno al desarrollo, lo que nos oponíamos era precisamente a desalojos que estuvieran fuera de la ley. Carlos Mesa, que era mi compañero del Benavente, yo le decía, Carlos, ¿qué están haciendo? Secretario de Gobernación. Es que eres un escandaloso y demás. No, están violentando la ley. Todavía no me lo reconoce y se pitorrea de mí, Ajá. pero la verdad es que, por supuesto, es más, Jaime Zurita y yo, cuando entramos, los que eran los zorros, me parece, que se les decían que estaban vestidos de negro. Cierto, sí. Pues resulta que le estaban dando toques al ingeniero Ochoa.
con Sí. una batería de estas de camión, y dices, oye, eran asuntos inhumanos, Claro. ¿sí? Ese es el Bartlett ahora que tan destacado es, y Bueno, tan destacado, pero como para mal, ¿no? maliciosamente, claro, pero esas eran las cosas que de alguna manera nos oponíamos. Y el antecedente que te refiero fue cuando precisamente pretenden expropiar toda la zona donde se hizo el centro de convenciones. Sí. Y allí, fíjate, exactamente hicieron lo mismo. Había, ¿te acuerdas?, una purificadora de agua. Y en esa purificadora de agua estaba los Marín, vivían los Marín. Y entraron con bulldozers, con gente adentro, y había un señor, el señor Marín, de 80 y tantos años, pues en eso le propiciaron un infarto. Y entonces pedíamos que entraran las ambulancias, que ni siquiera en tiempos de guerra Claro. impiden el acceso a las ambulancias. Y ahí fue donde nos metieron la golpiza, a Felipe Puelles, a mí y demás. ¿Cómo no? Y entonces, pusimos la denuncia, Sí. y resulta que pues yo tenía, entre otros, un golpe de 47 centímetros por 10, y tenía yo, me metían los toletazos, y Ajá. había también 30 y tantos moretones, así como si fueran monedas. Sí, 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 sí. El reporte de la policía judicial fue que nos aventábamos contra los toletes. Imagínate si te hiciera Y son de No, las cosas fue una cosa que hay que horrible. recordar, porque no podemos permitir que se repitan. Si queremos un país digno, esas cosas no pueden ser. A ver, El ejercicio de la autoridad sí requiere, de alguna manera, de aplicar la ley, y en algunos lados y en algunos momentos con dureza, pero no violentando la ley ni los derechos humanos. Y era lo que hacía Bartlett, ¿no? claro. En su momento se denunció, se probó y demás. Y fíjate, se supone que era un beneficio público. ¿Y hoy en manos de quién está eso? Sí, claro. ¿Sí? Entonces es donde el tiempo nos tiene que dar enseñanzas en las que, pues efectivamente, para hacer un ejercicio de humanismo político, tenemos desde luego que considerar a la gente, proponer un desarrollo, pero respetando propiedad privada y dignidad sobre todo, ¿no? Claro. Esa es la historia que Sí. trajiste a tu mente. Sí, y bueno, muchos dirán, ay, está exagerando, no es para tanto, porque en ese momento así fue, ¿no? El propio gobernador entonces así lo calificó, que era una exageración. Ahí estuve, y sí estuvo muy feo, ¿eh? Nos aventaron a la policía con todos los toletazos, con las estas bombas de gas y barrieron, parejo. Hombres, mujeres, políticos, reporteros, a todo mundo, órale, ¿no? Entonces, sí fue una situación terrible. Y te quiero preguntar, de esa Puebla, obviamente, pues ya pasó mucha agua debajo del puente, ¿no? Fuiste, estábamos comentando, diputado federal en el 2000, después delegado federal de Economía, del 2003 al 2013, me estabas también comentando, y bueno, ahorita eres regidor electo, vas a empezar, ¿no? Vas a empezar a formar parte del cabildo de Eduardo Rivera de la administración próximamente. ¿Qué diferencia ves en Puebla? Pues mira, yo creo que tristemente no hemos sabido aprovechar los potenciales de nuestra ciudad. Después de paladear los diferentes, digamos, ámbitos de lo que es la política, a mí me gusta mucho la vida municipalista. Por una razón, tienes un vínculo entre esfuerzo y resultado. Muchos piensan que lo más disfrutable, y ciertamente es más glamoroso, es la Diputación Federal. Bueno, y por supuesto te codeas con niveles distintos, secretarios de Estado, evidentemente, o estabas directamente vinculado con reuniones con el presidente, o incluso con otros presidentes, ¿no? Cuando llegó Fidel Castro a la Cámara, o estar cerca de Gorbachov, y dices, bueno, ciertamente es un evento. Pero finalmente, bueno, cuando menos para mí, el hecho de tener la acción política que repercute directamente en un tangible, que lo ve, lo que representas, y que además tocas precisamente las realidades de la ciudadanía, me parece fundamental para poder hacer ese humanismo político, ¿no? Entonces, para mí ha sido muy disfrutable. Después en la delegación pasó algo similar, aunque con otro nivel, porque eran, por ejemplo, manejar todas las cuestiones de importaciones, permisos, reglas octavas y demás. Pero en que es la cotidianidad del ciudadano,
Es por eso lo bello del municipio. Y esto contestando tu pregunta, Puebla de veras, ¿sí?, tiene unas características que pudiera llevarnos a los mejores niveles mundiales como ciudad habitable. Y lo refiero no nada más como un asunto romántico en donde amo profundamente a mi pueblo y demás, hay elementos tangibles. Esto me llevó a hacer una maestría en diseño y gestión de ciudades sustentables y a su vez hice una comparación, por ejemplo, de 3 diferentes administraciones. ¿Y qué pasa cuando llegas y no eres sensible a esta realidad humana? Lo que sucede es que llegas y a lo mejor propones algo digno, importante, pero la gente quiere otras cosas. En esas 3 revisiones que hice, con unas matrices profundas, el 80% de las cosas que pedía la ciudadanía no se hacían. ¿Como por ejemplo? Lo dividíamos, había 118 proyectos y muchos de ellos, por ejemplo, se centraban en cuestiones de orden jurídico, ¿no? En el que, por ejemplo, el asaltante y demás, que roba, y sin embargo no pasaba nada. Y la ciudadanía, tú lo veías en una matriz con 118 proyectos y después con 120 y tantas acciones. Y entonces el ciudadano, al preguntarle, lo íbamos punteando, era una matriz enorme, ¿sí? Y entonces visualmente tú veías dónde se concentraba. De lo que pedía la ciudadanía a lo que se realizaba, no se concretaba, ¿sí? Entonces decías, ¿qué es lo que pasa? Esa distancia con la ciudadanía me parece que es lo que genera que finalmente tampoco se involucre, ¿sí? De acuerdo. Entonces, sí necesitas autoridades, por supuesto, sensibles, que conozcan la materia, que en este caso Lalo, pues ha hecho la tarea, no solamente por la experiencia previa, sino todas estas relaciones que hemos tenido profundizan ese conocimiento. Claro, hay una tristeza en México profunda que nos debía de impactar a todos. El promedio de los recursos públicos para un ayuntamiento, que vuelvo a lo mismo, es la autoridad más cercana al ciudadano. El promedio en el mundo, de los desarrollados me refiero, los ayuntamientos o esa autoridad cercana recibe entre el 18 y 21% del presupuesto de sus respectivos países. Y nosotros estamos en alrededor del 4%, 3 punto y cacho, ¿sí? Entonces, por eso ves también los baches que tenemos, por eso ves los cables por todos lados de una forma abusiva, por eso ves que en determinado momento no se pintan las cosas, ¿sí? Porque falta presupuesto. Y no es una justificación. Yo creo que tenemos que buscar que de alguna manera precisamente se revisen, y ahí vienen los puntos que propone Lalo, que son muy sensibles a lo que la gente quiere. Pero si queremos que verdaderamente se remonte, a fuerza necesitamos la confluencia del esfuerzo ciudadano. Y entonces aprovechar lo que tenemos como ciudad, ¿no? Y todo esto que hemos generado como mogote urbano, generando todo el desarrollo de Lomas, de Angelópolis, irán lo que sean, pero desde el punto de vista urbanístico es un problema, ¿sí? Porque tú puedes ver de repente concentraciones de automóviles que generan unos accesos y salidas terribles, ¿no? O, por ejemplo, de dónde viene el agua, etcétera, ¿no? Entonces hemos desfondado Puebla y después hemos hecho una mancha urbana enorme. ¿Qué es lo que pasa cuando esto se da? Lo que se da es que precisamente con poco presupuesto y después generas de alguna manera que se vayan expandiendo las ciudades, pues generas conflictos. Entonces, en este balance, por ejemplo, tú que has sido regidor y has tenido otros cargos, ahorita que lo vas a volver a ocupar, ¿qué onda? O sea, ¿tu balance es negativo o cómo ves a esta ciudad? Bueno, la ciudad me parece que nos ofrece 1000 cosas, pero no solamente es un ejercicio de autoridad, es un ejercicio de los poblanos precisamente para mantenerla, ¿no? Por ejemplo, antes en reglamento municipal, todos estamos obligados a barrer nuestro frente de casa, ¿sí? Ahí, más que por una exigencia de autoridad que podría ser poco popular, tendría que haber una convicción de verdaderamente tener una buena ciudad, ¿sí? Entonces, bueno, es una invitación a que la gente participe para construir esta ciudad, que si tú lo ves en clima, lo ves en orografía, prácticamente tenemos una ciudad plana. Bueno, tenemos el Cerro de San Juan, el de Amaluc, pero por ejemplo, perfectamente se podrían diseñar pistas, ciclopistas, para hacer un complemento de movilidad. Y ojo, ya las hay, ¿no? muchas mal hechas.
a mí que me perdonen, pero toda esa inversión de Moreno Valle en ciclopistas, muchas de ellas no cumplen con los requisitos de lo que de alguna manera plantea la movilidad urbana, ¿no? O sea, normalmente las ciudades deben de tender a manejarse en un solo nivel para peatón y para bicicletas, en todas partes. En Boston, por ejemplo, se hizo lo que le llaman el Big Dig, el gran agujero. Empezaron con una obra monumental para quitar puentes en alto para ponerlos subterráneos, para que entonces le des, por un lado, amplitud de miras y que todo esté a nivel de tierra. Eso no es posible hacerlo en 3 años, eso tampoco es posible con presupuestos como estos, pero sí, desde luego, me parece que dado el comedimiento que tiene el gobernador de tratar las cosas adelante y hacer una relación seria en bien de los poblanos, pues bien se podría hacer confluyendo presupuestos estatales, municipales y desde luego presentando proyectos ricos que también jalen presupuestos federales, ¿no? ¿Cómo ves a esta ciudad que heredan de Morena, de la administración de Claudia Rivera? ¿Cuáles serían las cosas que tú podrías, tú como parte del Cabildo obviamente, rescatar y cuáles de plano dices, no, esto hay que cambiarlo ya? Mira, es que nos metemos luego en asuntos de o el cómo no, o en el asunto de qué nos puede dividir, en lugar de efectivamente buscar esos puentes que te digo que llevo años en ese asunto de tejiendo y tejiendo y tejiendo fuentes. Claro. Yo quisiera ver cuáles son las coincidencias, pero ciertamente ves cosas que son aberraciones, ¿sí? Por ejemplo, este asunto de simple y sencillamente dejar que corran las problemáticas de los ambulantes, ¿sí? Llega un punto en que no es perseguir a los ambulantes. Vaya, eso lo manejé mucho precisamente con Gabriel, ¿te acuerdas que a los 10 minutos Barlet nos soltó prostitutas, pepenadores, ambulantes? A los 10 minutos literales, ¿sí? Y dices, bueno, pero ¿y el ciudadano dónde queda? ¿Y el bien de la ciudad dónde queda? La contienda no es de partidos. El verdadero reto es cómo mejoramos todos, ¿no? Y esa mezquindad me parece que es lo que desgraciadamente caracteriza al ejercicio de la política en México en general, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué podríamos hacer con esto? Oye, primero vamos a ver cómo carambas le damos vida a los mercados. Yo era vicepresidente de la Cámara de Comercio cuando me invitan a ser regidor, ¿sí? Y me acuerdo que con muy buena intención, pero un tanto ilusos, sacamos las tarjetas de promoción de compra poblano y demás. Eso lo has oído 20 veces, compra poblano, Puebla no sé qué, Puebla no sé cuántos. Tú como consumidor, si compra poblano, está hecho en Puebla, pero es más caro, más malo, está en un lugar, pues no lo compras. Claro. La decisión tiene que ser cómo cobijamos y abrimos espacios para que verdaderamente la ciudadanía se volque para comprar en los mercados. En la delegación me decían, en México, ¿por qué estás haciendo eso? El 23% del consumo de los poblanos se hace en los mercados. ¿Cómo solo el 23%? Entonces el resto se hace en otros supermercados que de una u otra manera no generan economía local. Ahora después de la pandemia, por esto del COVID y demás, todo el mundo trae como discurso hacer economías locales, genera economías locales, compra lo tuyo. Como discurso está muy padre. Local, claro. Y claro que sí, por supuesto que hay que hacerlo. Pero en ese estudio que hicimos, que era el 23%, resulta que además de todo, cuando veías los precios, era de 30 hasta 50% más barato en los mercados locales. Entonces, hay que hacer una cadena desde el productor de los campos poblanos para que pase por la central de abastos y estos a su vez puedan dotarle a los mercados. ¿Cuál va a ser la ventaja para que todos ganen? ¿Sí? Hoy prácticamente la mitad de los mercados está vacío. Y luego se salen a las calles porque quieren vender, pero se convierte también en una antropofagia, porque llega un momento en que son tantos los ambulantes que incluso el consumidor no llega, claro. Y luego la otra, pues compiten de más.
Pero ojalá los ambulantes fueran pues, de productos así, de comida, de verduras, de etcétera. No, estamos hablando que son productos chinos o ya sabes, ¿no? Piratas. Esos son los ambulantes que de alguna manera sí afean Claro. la ciudad, ¿no? Ese es otro problema. Claro, entonces lo que hay que hacer es un reordenamiento amplio de este asunto. No se trata de ir en contra de los ambulantes o de los locatarios o incluso ni siquiera de los líderes que los comandan, ¿no? Cualquiera, tú y yo, el ambulante y el que muchas veces ponemos estigmas de maloso, lo que quiere es llevar pan a su casa. Claro. ¿Cómo abres oportunidades para que además de todo alcancemos lo que yo creo que pudiéramos perfectamente alcanzar? ¿Y a qué voy? Tú ves, por ejemplo, un modelo económico de lo que pudieran ser los mercados locales en Francia. A mí me gusta mucho Francia, porque tú bajas y tienes la economía de barrio, y tienes una quesería brutal, o tienes la carnicería, etcétera, etcétera. A lo que tendríamos que llevar a los mercados es aspirar a que se convierta en el punto concéntrico de un barrio. Es decir, Y entonces haces economía local. En eso, en Francia, ¿sabes en qué porcentaje tienes la compra de esa ciudad? Hablando específicamente incluso de París o de cualquiera de ellas, oscila entre el 55 y el 70% de la compra de los ciudadanos en un comerciante oriundo del lugar, ¿sí? De acuerdo. Entonces, imagínate cómo empieza a circular la economía. Claro. ¿Sí? Entonces, esto sería como de los primeros pasos o prioridades que le van a dar esta nueva administración. Bueno, esto yo lo estoy sugiriendo, ¿no? Ok. Pero ¿qué necesitas hacer? Pues bueno, habría que buscar, y eso es una de mis tareas, que alguien pueda financiar incluso, que le ponga a los carritos del súper, empresa fulana de tal, apoyando a Puebla, ¿no? ¿Y qué pasaría si tú como consumidor entras con carrito a los mercados? Ya no te vas a fregar las manos cargando bolsas o yendo y viniendo a tu coche, dándole una entrada digna a los estaría estacionamientos. Padre, eso estaría padre. Y es una perogrullada, si te fijas, ¿no? ¿Sí? O poner cosas tan simples como, oye, después de 6 de la mañana, nadie mete producto a sus locales para evitar el golpe, 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 machanta, golpe, y que te friegan los tobillos, Claro, ¿cierto? Claro, claro. ¿Necesita colaboración de los locatarios? Sí, claro. Necesitamos ordenar de alguna manera para que pueda haber circulación de carritos, etcétera. Y si lo aspiramos a lo que quieras, ¿qué pasaría si en los mercados, que además hay muchos espacios, te digo que entre el 50 y el 60% es que están ocupados? ¿Qué pasaría si ahí encuentras, por ejemplo, la guardería, lo digna, una capilla multirreligiosa, un gimnasio, y además a las asociaciones civiles les das los espacios para que puedan dar, pues no sé, el apoyo para el que tiene minusvalía auditiva o visual y demás? Esto es una propuesta que está elaborada y además en muchos sitios se está desarrollando, como por ejemplo en el Barcelonete, en España, o en las zonas de Andalucía, o incluso ya están haciendo algunas pruebas en Monterrey. Y claro, hay que garantizar que el locatario tenga certeza patrimonial, no necesariamente como propiedad, había que estudiarlo, a lo mejor como posesionario, a lo mejor como régimen de condominio, y sujétate al orden para que haya limpieza. No puedes entrar donde ves al marrano colgando y la cabeza está en el suelo, ¿no? Claro. Sí, entonces dices, si no nos ponemos como mercados municipales en el nivel de competencia con cualquiera uno de los supermercados, entonces no esperemos un discurso de, ay, los ricos y los pobres, o los americanos y los chinos y no sé cuántos. Compitamos en igualdad de circunstancias, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuál es el enfoque? ¿Es el locatario? No, pero dale juego. ¿Es el líder ambulante? No, tampoco, dale juego. ¿Cómo tenemos que centrarnos todos? ¿En quién? En el consumidor. ¿Qué quiere el consumidor? Es regla universal de comercio, ¿explico? Claro. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, consolidáramos las compras en lugar de que tengamos una central de abasto saturada? Sí, o sea, hay movimiento de más de 12,000 personas diarias, ¿sí? Es una operación económica maravillosa, pongamos eso, pero verdaderamente al pelo, ¿sí? Pero además, ¿cómo podríamos despresurizar? ¿Qué pasa si se consolidan cargas y se entregan en las madrugadas a Juan, Pedro, Chon, Domingo, del mercado de, ¿qué te gusta?, de San Baltasar?
porque Juan Pedro Chón Domingo hicieron su pedido en forma electrónica Claro. para su proveedor, ¿sí? Se requiere voluntad de las partes y cualquiera dirá, porque además se oye, ay, pero eso es de primer mundo. Claro. Pues, ¿qué quieres? Oye, ¿Aspirar a o no? Ajá, hablando Pero del es primer tan simple mundo, ya técnicamente eso, Ajá. ¿sí? Imagínate, tú estás en Central de Abastos, ¿sale? Y provees efectivamente a Juan Pedro Chón Domingo en tal mercado, ¿sabes? Pero hay otro de tus colegas o incluso competidor que también está en la Central de Abastos. Hay una regla que dices, oye, consolidas la carga porque a las 4 de la mañana sale el paquete de Central de Abastos de diferentes proveedores a diferentes clientes, pero del mercado San Baltasar. Nada más imagínate esa operación para los 20 mercados municipales, los de apoyo, los especiales, lo que despresurizas de tránsito en la ciudad, etcétera. Se requiere de colaboración, de iniciativa, de incluso visión de que queremos más para competir con calidad, poniendo como centro el consumidor. De acuerdo. Ahora, en tus compañeritos del Cabildo, ¿qué tal? ¿Cómo los ves? Bien, yo creo que es un ejercicio en el que tendríamos que abrevar todos como incluso seres humanos, fíjate. Cuando te das cuenta, no sé si te llamó la atención el discurso de las Olimpiadas, donde ya por un lado hay una delegación en la que son de migrantes y después destacaron el asunto de un reconocimiento de los migrantes que de alguna manera ya se incluyen en un equipo de la nación que los acoge. Dices, ay caray, el mundo se transforma. Y entonces si en el mundo hacemos un ejercicio no romántico, no me refiero a abrazos, no balazos, Ajá, sí. a un ejercicio auténtico de decir, oye, ¿en qué estamos de acuerdo tú y yo, Eri? Pues vamos por lo que estamos de acuerdo. ¿Para qué ponemos el no en qué estamos de desacuerdo cuando te aseguro que en la mayoría de los seres humanos es una situación menor en relación a lo que todo el mundo queremos? Precisamente a esto también me refería con que hay un gobierno del Estado que no es panista, ¿no? Ahora es Morena. Antes, cuando tú eras regidor, bueno, era del PRI. Bueno, pues hubo una bola de broncas. Ahora, ¿tú cómo ves que se repite de alguna manera de que sean oposición, que sea, ¿no?, un ayuntamiento de oposición al gobierno actual? Pues hay que preponderar el ejercicio de la política con dignidad, ¿sí? O sea, yo creo que la confrontación per se, la confrontación como primera moneda a poner, pues finalmente desgasta la ciudadanía. Bueno, allá y entonces no funcionó. Con Manuel Bartlett no funcionó. No funcionó. No funcionó porque de entrada nos traía trapazos. ¿Sabes cuántas manifestaciones promedio tuvimos por los 3 años? 1.5 diaria. 1.5 diaria. ¿Sí? Claro, no es que siempre había 1.5, pero había ocasiones en las que había 6 manifestaciones en un día. Decías, espérame tantito, o sea, por aquí operas y por acá te defiendes, ¿Cómo ves ¿no? al gobierno actual ahorita de Miguel Barbosa? Pues mira, en las expresiones que ha tenido, en los encuentros que ha tenido Lalo con él, ha habido gran comedimiento, mucho respeto y un gran interés por desarrollar Puebla. Se da cuenta que tenemos problemáticas graves, ya muy graves. Todo lo que es alrededor del mercado 5 de mayo, pues la voluntad de los locatarios es, oigan, ya es un problema. Los ambulantes ya es un problema para los propios locatarios y para los propios ambulantes es un problema. Ok, ¿pinta distinto? ¿Es un panorama que pinta muy distinto o no? ¿O cómo ves? Muy ¿O distinto en relación con el gobierno de Claudia o muy distinto en relación a qué? No, es que estamos haciendo el comparativo de cuando tú eras regidor en el gobierno de Gabriel con Bartlett. Y entonces ahorita, ¿no?, es un gobierno de Morena. Entonces, ¿cómo pinta? Hijo, tendríamos que poner muchos ingredientes en el análisis, ¿no? Primera, precisamente y lo digo con mucho respeto para con el gobierno de Claudia, la verdad es que fue un fracaso esta administración municipal, ¿no? Yo creo que no se cobijó de la gente adecuada. Vemos las decisiones que hubo en el mismo cabildo, que ahí es donde en determinado momento muchos regidores pues juegan el papel protagónico de entonces llevar las contras, ¿no? Te juego a las contras y lo que pasa es que, oye, una cosa es que manifiestes un desacuerdo,
pero con razonamientos. Y Claro. 1000 sin razones y el perjuicio fue para la ciudad. Y lo vimos parado en 1000 cosas, hablando de los ambulantes. O sea, ve los ambulantes y ya hubo la semana pasada en la reforma ambulantes. Era así como intocada la reforma, ¿no? Claro. Sí. ¿Y qué pasa con eso? Pues evidentemente generas confrontación, gobiernos establecidos con los ambulantes, pero los propios ambulantes, los que han mantenido como ambulantes y son, digamos, esto que tú refieres, los giros que se permiten, pues dicen, oye, ya se pervirtió esto que nos hace daño a nosotros mismos. Y se preocupan incluso por el comercio establecido y el comercio establecido por aquellos ambulantes. En cualquier parte del mundo encuentras ambulantes, pero ordenados, giros y distancias. O sea, tú, por ejemplo, Congreso de los Estados Unidos, en las películas velo, pues ahí hay un ambulante con un carrito perfectamente puesto, acero inoxidable, vendiendo croissants con un café. Órale. ¿Cuántos podemos poner? ¿Te gustan los parklets? ¿Qué giros? Con los... Los parklets, los que pusieron apenas. Habría ¿Es que una ver. buena idea? Habría que ver en determinado momento su ubicación, ¿sí? Los que están ahorita en Los Sapos, en el centro, que, bueno, que esta administración... como En que- algunos son Ajá. pertinentes y en otros habría que verlo, ¿no? Tú, por ejemplo, en la vía Véneto tienes muchos de estos, está bien, ¿sí? Habría que ver allí no solamente si no estorban en la vialidad o no, Ya. sino también si la pertinencia económica, porque si no Ya. empiezas a generar ideas que en determinado momento no Ahí tienen están, el mira, respaldo ahí están económico. los parklets. Sí. Qué bonitos, ¿no? Sí, sí. ¿Son funcionales? ¿Te laten? Insisto, depende a qué giro, bueno, no giro, porque muchos normalmente son para restaurantes, pero en dónde se adosan, en qué vialidad y qué concurrencia tienen. ¿Se Si no se podrían puede quedar convertir o si Yo piensan digo que en quitarlos? algunos casos sí. No se ha comentado el asunto, Ok. pero son de las cosas que tenemos que generar innovación, Ok. pero hay que ver la pertinencia. Hay muchas cosas que son pertinentes, ¿no? Ya. Todo el argüende que se armó con los volardos y tal, Sí. ¿no? Bueno, en algunos son por supuesto convenientes, Ok. pero ¿qué pasa si los pones nada más por tratar de desgastarte el presupuesto en el último momento? Y entonces empiezas a ponerlo y lo ves, choques por todos lados con ello. Entonces, Ok. Oye, es la Miguel. intención y la pertinencia, ¿no? Ajá. Oye, Miguel, fíjate que cuando estaba todavía viendo Acción Nacional quién era el candidato a la alcaldía, bueno, pues, ¿no? Obviamente, de las primeras figuras, pues fue Eduardo Rivera, ¿no? Pero también se comentó que te hicieron a ti la propuesta para que fueras tú. Y tú dijiste, no, yo apoyo a Eduardo Rivera y que él sea. ¿No te agarró también como el gusanito de que, oye, y si yo fuera? Hubiera estado padre, ¿no? O sea, Mira. o ¿tú cómo ves? O cómo viste, mejor dicho, porque ya fue pasado. Por gusto, en algún momento me hubiera gustado, ciertamente, con esto que te digo. Bueno, primero soy un arquitecto frustrado. Yo por menso, en esas decisiones de juventud, híjole, me da miedo las matemáticas y y estudio administración de empresas. Y bueno, ya te dije que vivía yo de las mujeres vendiendo 26 años medias, ¿no? Ajá. Medias, no, ahora vendo medias horas de placer, no, tampoco. ¡Tampoco! Aunque la cosa aprieta, no, Ajá. medias de las mujeres, que era maravilloso ese asunto y las ingratas dejaron de usarlo. Bueno, Gracias a Dios. no, pica, eran mis mejores tiempos. Ajá. Bueno, ¿qué sucede cuando resulta que en ese sentido, después con la sensibilidad de lo municipalista, es diseño y gestión de ciudades sustentables? ¿Sí? Ajá. Y es entonces donde se abre este camino y en el que dices, ¿qué hacer para transformar la ciudad? ¿Sí? Bueno, mi mejor momento fue cuando le gano a Javier Lozano y además de todo fui el distrito más votado, porque es una labor de equipo, la verdad es que no gana solamente el individuo que contiende. Fui el distrito Y que la Ola ganó. Fox, y bueno, son muchos Pero fíjate, factores. en este distrito 11 tuvimos más votos, o sea, yo tuve El más votos que Distrito Fox. 11, ajá. Sí. Ah, ok. Yo tuve más votos que lo que ganó Fox. Ajá. Y fue el distrito con mayor número de votos de toda la República. Entonces, en ese momento, en el 2003 saliendo, es el próximo, ¿no? Pero yo creo que en ese momento, y ahora todavía más acentuado, pues hay que hacer ejercicios de generosidad
Y por supuesto Lalo es el hombre más conocido, con una experiencia extraordinaria de cuando gobernó, después con una trayectoria magnífica como consultor y asesor, fue el líder nacional de los alcaldes panistas y el líder nacional también de todos los alcaldes con los diferentes partidos. Entonces, híjole, resulta mezquino ponerte de alguna manera, pues diría yo, estorbando a una situación en la que dices, pues pásale, comentamos lo mismo, creemos en lo mismo, Claro. compartimos el mismo ideal y tú estás más preparado, ¿no? Y eres más reconocido. O sea, Lalo en ese momento, comparado con todos los más conocidos como Tony Gali o Blanca Alcalá o cualquiera, por ejemplo, Tony aparecía arriba y Blanca conocido arriba, pero cuando metía sus negativos, Lalo siempre quedaba arriba. ¿Sí? A lo mejor muchos no lo reconocen, pero en todas las revisiones Lalo queda arriba. Y Lalo, hoy por hoy que te digo que en estas 450 entrevistas, donde muchos eran organizaciones, o sea, no eran individuos, 450, a lo mejor estabas entrevistando a 20, ¿sí? En la generalidad es con Lalo, ¿no? Porque da la certeza de ese conocimiento, y no solo el conocimiento frío, y tampoco son alabanzas extremas para el alcalde, que independientemente el amigo tiene muchos atributos que por supuesto había que abrir todos los caminos y todos los cauces para que se pudiera convertir en realidad. Yo creo que hoy por hoy Lalo es el que me atrevería a decir más conoce las cuestiones no solo de la ciudad de Puebla, sino lo que puede ser una concepción de lo que es la vida municipal, ¿sí? Por todo lo que ha hecho, consultor de la UDLA por tanto tiempo y estando ¿Y será estatal? ¿Y será estatal? Te lo pregunto porque, bueno, muchos ya lo están candidateando para el gobierno del estado. Pues en todas estas entrevistas que yo tuve, el 95% mencionan esto que tú refieres. Pero Lalo, en un ejercicio también de sencillez y de objetividad, dice, de ninguna manera lo pienso, tengo que dar resultados, ¿sí? Lo cual me parece un compromiso muy sensato, ¿no? De acuerdo. Que precisamente con eso reafirma su postura sensata y generosa y objetiva, ¿no? De acuerdo. Pues Miguel Ángel Mantilla, muchísimas gracias por estar aquí en Los Conjurados. Esta entrevista la puede usted checar en nuestro portal, Los Conjurados, y en nuestras redes sociales. Si te gustó, dale like y compartir. Besitos, bye, buenas noches.